para evitar la saturación y el colapso. Entonces vamos a tener que pensar en nuevas medidas, acotadas en el tiempo, porque mientras tanto se está vacunando muchísimo y se sigue vacunando, están llegando ahora vacunas y cada vez más vacunas. Ahora, necesitamos tener conciencia de que no es suficiente decir que la curva dejó de crecer a la velocidad que venía y que en medio se está estabilizando, sino lo que necesitamos es que la curva baje drásticamente, porque no soporta el sistema sanitario del país, no va a soportar 30.000 casos diarios. Entonces, hay que bajarla drásticamente. Y esa es la tarea que creemos que tenemos que hacer, la tenemos que consensuar, la tenemos que discutir, pero sobre base al diagnóstico verdadero de lo que está pasando, que nos lo terminó indicando o poniendo en la mesa la realidad. Vamos a ir a los números rápidamente de esta semana. Tenemos 1.253.000 pacientes con COVID confirmados en la provincia. Fíjense la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes. En la zona AMBA bonaerense, 7.241. En el interior de la provincia, 6.857. Se separó un poco nuevamente. Recuerden que habíamos tenido más casos en el AMBA, luego el interior cada 100.000 habitantes había emparejado, ahora se separó, pero vamos a ver que ahora empieza a crecer el interior. La ciudad autónoma, 10.755 casos cada 100.000 habitantes. En el conjunto provincial, tomando zona interior y zona AMBA, 7.148. Y la incidencia de los últimos 15 días, 996 en el AMBA bonaerense, en el interior 618, en la ciudad autónoma 1.250 y en el conjunto de la provincia de Buenos Aires 868. Queremos volver a mostrarle, como todos los martes, esta diapositiva que nos marca en este gráfico qué es lo que está sucediendo con la segunda ola. Bueno, en la primera ola el pico fue de 5.334 casos diarios de promedio semanal y puso a nuestro sistema hasta un 70-71% de ocupación de camas, que se habían ampliado, recuerden, más del 200%. Si hubiésemos tenido las 883 camas que tuvimos al principio de la pandemia, el sistema colapsaba el 1 de julio. Digo, para algunos que dicen que no ampliamos el sistema, que bueno, ahora más del 240% lo llevamos ampliado. En el rebrote de verano llegamos a 4.510, pero bajó por las medidas que se tomaron. Y fíjense, en la segunda ola llegamos a 1.740 casos en la semana epidemiológica 15, es decir, la anterior a la 16, que es la última que analizamos. Y esto está implicando casi 2,5 veces más lo que llegamos la vez anterior. Por lo tanto, la ocupación de camas que tuvimos con 2,5 veces menos de casos fue el 72%. Era obvio que con esta cantidad de casos íbamos a tener una presión tremenda sobre el sistema sanitario. Sobre todo porque las nuevas variantes son mucho más agresivas. Y llevan a que mucha de la gente que se contagia, y como dijimos y como vamos a repetir hasta el cansancio, hoy está afectando a poblaciones jóvenes y muy jóvenes, y con casos graves. ¿Qué tuvimos esta última semana respecto a la anterior? Bueno, lo que decíamos, de 1.700 tuvimos la misma cantidad de casos, prácticamente 6 casos menos, los 6 casos más, perdón, la misma cantidad de casos, en el total provincial. ¿Qué vemos? En el AMBA bajó 135 casos y en el interior subió 135 casos. Lo que decíamos recién y lo que dijimos siempre. Empieza el AMBA primero, pero luego empiezan los casos a derramarse como una mancha de aceite sobre el resto de la provincia y el resto de las ciudades del país. ¿Qué vimos? Esto es para graficar lo que pasa día contra día
de la semana, bueno, es un aliciente que durante la semana pasada tuvimos 4 días en donde en los correspondientes días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tuvimos menos casos que la semana anterior y 3 días en los que tuvimos más. El promedio es lo que mostrábamos recién. Es un descenso en el AMBA, prácticamente la misma cifra en la provincia y un aumento en el interior. Pero estamos observando el domingo último y el lunes que tenemos una disminución importante, o sobre todo ayer, el lunes contrastado con el lunes anterior. Son fotos, puede ser que hoy o mañana esto no sea exactamente igual, pero la sensación que nos están dando los números es que empieza a estabilizarse. Volvemos a decir, no en una meseta alta, casi en la punta de la Concagua. Porque hablar de amesetamiento con esta cantidad de casos y plantear que obviamente es una buena noticia, es mejor que amesete a que siga subiendo, obviamente es el resultado de las medidas, hay que festejarlo, pero con este nivel de casos, hablar que estamos conformes con lo que está sucediendo y pensar que tenemos por delante los próximos días un escenario en donde no vamos a tener ya saturación del sistema, no es la verdad. Hemos aumentado la cantidad de testeos, tenemos casi 3.200.000 testeos realizados, con picos de 30.000 testeos por día, promedio de 22.000. La siguiente. Vemos que otro dato que ciertamente es positivo, la positividad de los testeos que venía en una línea muy ascendente se estabilizó. Incluso empezó con un leve descenso. Quiere decir que está en línea con todas las otras variables que estamos viendo, de llamadas incluso al 148, no tengo hoy la diapositiva, pero también se nota que empieza a querer ceder la velocidad, incluso a estabilizar un poco la velocidad de crecimiento. Pero vuelvo a insistir sobre una cantidad enorme de llamados. Estamos incorporando 50 nuevas postas de testeos rápidos de antígeno, desplegando estas postas por el territorio bonaerense. Hemos hecho una nueva compra de 1.250.000 test de antígenos que ya se están utilizando en estas postas y además en el sistema de testeo que estamos haciendo por muestreo en las escuelas en donde hay actividad. Porque también hay que decirlo, en la provincia de Buenos Aires hay muchos municipios en donde la presencialidad está, porque las condiciones epidemiológicas lo ameritan, y mientras siga así, y usando nuestro sistema de fase, que ya el jefe de gabinete va a explicar qué sucedió esta semana, mientras suceda esto, la presencialidad en esos lugares está, y en esas escuelas se está haciendo un testeo activo con muestreo para ir determinando circulación viral.